¿Qué tal? Buenas noches. La Rosca, como todos los jueves. Hola, Daniel. ¿Qué haces, Eduardo? ¿Cómo te va? Buenas noches. Dos cifras rápidos. 6.127 contagios y 114 fallecidos. Hoy, obviamente, la pandemia, uno de los temas centrales. Está con nosotros el jefe de gabinete del gobierno de la ciudad, Felipe Miguel. Vamos a hablar, por supuesto, con él de esta cuestión y con esta duda que nos entra de ¿vamos para atrás o no vamos para atrás? Y vamos a ver, ¿eh? Le vamos a preguntar a Felipe Así Miguel. es. Va a estar también el diputado Pablo Tonelli, integrante del Consejo de la Magistratura, para tratar otro de los temas de esta rosca de hoy, que es el tema de la justicia. Y aparte va a estar, como siempre, Pablo de León. ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a hablar de Bernie, la novela El Culebrón de la semana. ¿Terminó o continuará? Y después, otro político más que está escribiendo un libro, en un ratito nomás. Mira vos. Así es. ¿Vos estás escribiendo un libro o no? No, yo no soy político tampoco. Bueno, y no podés escribir un libro de economía. No. Nosotros, a ver, vemos un segundito lo que presenta el director y vamos al diálogo con Felipe Miguel. Somos la cara del cinismo, del egocentrismo, del abuso del poder y el egoísmo. Eso me parece gravísimo. ¿Qué querés que te diga? Ustedes saben que los políticos mienten. Yo sostengo, señor presidente, que hay un plan sistemático para apoderarse del Poder Judicial. Y yo me propuse hacer un reordenamiento de todo el sistema federal, de todo el sistema de la justicia federal. Yo confío mucho que los acreedores entiendan que estamos haciendo un enorme esfuerzo haciendo la oferta que hicimos y que es lo último que podemos hacer. Y les pido que por favor ayuden a salir a la Argentina de esta postración y empecemos a mirar el futuro. Bueno, yo dije que íbamos a hablar con... Después vamos a hablar con Felipe. Después vamos a hablar. Ahora tenemos que hablar nosotros. Ahora vamos a hablar del tema de la justicia. Efectivamente, Lo que pasó vamos hoy. a hablar del tema de justicia y yo te voy a preguntar algunas cosas de Dale. economía. A ver, en el tema de justicia hay un montón de cosas, vamos a tratar de ordenarlas. Esta semana hubo una cuestión importante vinculada al pedido de condena de 8 años y 6 meses de prisión para Lázaro Báez. Sí. Digo, ¿por qué es importante? Falta, por supuesto, el pedido del fiscal, falta que confirmen la condena. ¿Por qué es importante? Porque primero está probado el delito, está probado en el enriquecimiento, y es importante porque esta causa es sostén De la obra pública. de la causa de la obra pública. ¿Sabes una cosa? Curioso, hoy hicieron el tercer ensayo, salió bien. Probablemente el 3 de agosto se reanude el juicio por la obra pública, que obviamente tiene como protagonista a la vicepresidenta Cristina Fernández. Así es. Esa es la importancia de la decisión que se conoció esta semana y que motiva de alguna manera todos los asuntos y las iniciativas que el gobierno impulsa alrededor del Poder Ejecutivo, ¿no? Bueno, pero hoy hubo temas, digamos, de la justicia y que está relacionado con esta intención del gobierno, específicamente de la vicepresidenta y también del presidente, de avanzar en el tema de una reforma de la justicia que contempla, bueno, varias cosas, entre otras, después, en un paso posterior, la posibilidad de aumento del número de jueces de la Corte, ¿no? Así es. Hay 4 cosas más o menos, ¿no? Yo diría, lo de la procuración lo corremos, lo quieren hacer renunciar, no echar a Eduardo Casal, el procurador general, que es un procurador interino que quedó después que renunció Alejandra Gil-Carbó. Sí, pero lo están apretando con un juicio político, posible. Efectivamente. Ese por un lado, pero bueno, corrámoslo. Después, lo de la reforma judicial. La reforma judicial, ¿vos te acordás del general Alaiz? Sí. Bueno, nunca llegó. La reforma judicial la anuncian todas las semanas. Sí. Todavía no está, y no está porque borrador va, borrador viene, Instituto Patria, Casa de Gobierno. Sí. Entonces, probablemente lo que iba a ser mañana sea la próxima semana. Pero de esto es como el cierre de la deuda, ¿no? Sí. Ya viene y no viene. Ya viene y no llega. Y la otra cuestión sí tiene que ver con la idea de, por un lado, y lo vamos a hablar después con el diputado Tonelli, por un lado, la discusión acerca de si los magistrados 38 que trasladó
se trasladaron durante el gobierno de Macri, fueron correctamente trasladados. Digo, ¿viste cuando vos querés disimular un elefante? ¿Qué hace? Metés 100. Hace 1000, claro. Bueno, esto es lo mismo. Acá, de 38 hay 2 o 3 jueces que importan. Que son los que llevan causas que comprometen a la vicepresidenta. Efectivamente. Entre ellas han tenido fallos, son Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Han tenido fallos, entre otros, sobre el tema de los cuadernos de las coimas. Sí. Fuiste por 3, dale el cuarto. Y el cuarto, ¿cuál De la era el Corte. cuarto? La Corte Suprema, efectivamente, la Corte Suprema, que para la presidenta es un tema interesante, importante, porque es la última instancia donde podrían llegar sus causas de corrupción, en caso de que ella tenga condena en alguna de ellas, y esta idea de que aumentando los miembros y dividiéndola en salas, quizá aquella que sea sala penal, el kirchnerismo la pueda colonizar. No es un trámite sencillo, ni mucho menos una reforma de la Corte Suprema. No es un trámite sencillo, mucho menos en un momento en que, a ver, si uno, dentro del desorden general de la Argentina, ¿qué visualiza uno? Bueno, que cambiemos, a lo mejor más por espanto que por amor, está medio broquelado. Y esto va a dificultar cualquier gestión del Parlamento. Ahí hay un punto clave, también me parece que es esto lo quiere el presidente de la Nación, de que la Corte pueda intervenir en el medio de los juicios, digamos, ¿no? Que no sea instancia última, una vez que el juicio esté terminado, sino que la Corte ponga la cuchara cuando se está llevando el proceso adelante. Ese es el enojo de la doctora Cristina Fernández, porque la Corte tiene todos los recursos que la defensa de Cristina presentó en el caso del juicio de la obra pública. ¿Vos te acordás que en un momento avaló que iba a ser lugar A, se llevó todos los papeles, pero como estábamos en un año electoral, hubo mucha presión y la Corte dijo, no, que el juicio se inicia igual, después lo vemos. Bueno, pero la Corte tiene esos recursos a mano. La jurisprudencia, como vos dijiste, determina que la revisión se hace una vez conocida la sentencia. Sí. Pero la jurisprudencia en la Argentina No, vos decís que no. es flanesca, ¿no? Bueno, Digo, se puede modificar. Ese es el enojo de Cristina con la Corte. ¿Por qué la Corte no interviene y paraliza el juicio por la obra pública? Bueno, pero aparte de eso, me parece que lo que haría es demorar más todo el proceso de la justicia, ¿no? Si la justicia es lenta, la Corte puede entrar. Sí, no sería pero para acelerarlo, sino para demorarlo. Yo pregunto, en la demora. Sí, Mirá la demora, cómo ganó Carlos Menem con la demora. sí, unos cuantos años. Bueno. Sí, así es. Decime, Entre tanto... ¿yo te puedo hacer una pregunta? Sí, claro, lo que quieras. ¿A vos te gustan los programas económicos? Bueno, no se trata No que digo te los guste programas o de televisión, lo digo No se trata de que te guste o no, pero la frase del presidente, esta de que, bueno, francamente no creo en los planes económicos, me parece que lo que tiene es básicamente no querer decir. Él dijo que no me voy a comprometer porque todos los planes fracasaron. El pero tema es que- decime, ¿fue oportuno? parece que no, y Bien. aparte lo dijo el American Society, y aparte en un momento en el cual lo que se le está pidiendo al gobierno es precisiones en materia económica, esto de afuera y de adentro, ¿no? O sea, están los empresarios, los sindicatos, la CGT unidos diciendo, bueno, necesitamos señales. La Argentina, me parece que hay dos temas que tienen una afinidad. Uno es la posición frente a Venezuela, ¿no? En el cual no sabes bien dónde está, y el otro es... Después, ¿Qué? más adelante en el programa vamos a hablar de eso. Y el otro tema es qué rol juega el Estado en una economía que el gobierno ya ha dicho, el presidente lo ha dicho, que él quiere que el Estado sea el motor de la economía. En general los Estados pueden ser motor de la economía en términos de la obra pública, digamos. Y bueno, esto se consigue crédito del Banco Mundial, del BID, que sé yo, y expandir la obra Sí. pública. Ahora, las economías que crecen con la inversión, digamos, y para invertir más, quien está es el sector privado. Y eso no está definido todavía, ¿no? O sea, vamos un día para un lado, el otro día para un lado, Porque un yo día el vi el gobierno otro día- quiere a ver. expropiar Vicentín, o se habla de Edesur. expropiar Edesur. Yo vi el otro día la reunión, vi lo que se publicó, Sí. pues yo no participé, la reunión de los dirigentes de AEA AEA, la Asociación Empresarial Argentina, y la CGT. con la CGT. Entraste en el Zoom. No, entré en lo que se publicó, yo, Sí. yo no participé. Lo que digo es, fue una reunión, al menos en lo formal, importante.
como señal. Sí. Ahora, esto necesita ser conducido por alguien. Bueno, básicamente lo que pidieron ahí fue lineamientos de los dos lados, ¿no? El tema básico de la discusión fue cuáles son los lineamientos y cómo va a ser la Argentina para crear empleo. Porque hay un tema que pega por todos lados y está pegando en estas horas por todos lados, que es el tema de la pérdida del empleo y, bueno, el tema del empobrecimiento y que lo unís a la inseguridad, digamos, se está uniendo a la inseguridad, a los casos de inseguridad. Me parece que la economía argentina todavía no definió, el gobierno no definió para dónde va a ir y en este contexto, claro, está todo tapado por el velo de la cuarentena, ¿no? Y el velo de la pandemia, la tensión de la pandemia. Pero la pregunta central es, ¿vamos a un Estado locomotora o vamos a un sector privado locomotora? Eso no está definido. Y hasta tanto esto pase y encima no tenés un plan, no tener plan, poner incertidumbre. Digamos, y me parece que el no plan, la incertidumbre y la pandemia se empieza a mezclar con otra agenda que hace la realidad para todos y para el gobierno muchísimo más complicada, ¿no? Sí, claro, más difícil, sin duda. Yo te dije antes que íbamos a ir con Felipe Miguel. Bien, vamos. Mientras iniciamos el diálogo, vamos a ver las cifras de hoy. A ver, director, ahí estamos. 6.127 casos. Total, Argentina 148.027. Como me corrió en el monitor no puedo ver. Ahí está. Fallecidos ahí está, en las últimas 24 horas, 114. Total de fallecidos al día 125 de cuarentena, 2.702 personas. Felipe y Miguel, gracias por estar. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches. Daniel, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo va? A ver, la pregunta que me diría es, después hablamos específicamente de la ciudad, pero el cuadro general nos indica que la última cuarentena, no la que estamos transitando, el periodo anterior, algo pasó. O algo se hizo mal, o venimos con este crecimiento, ¿por qué? A ver, es difícil hacer, por más que me planteaba, después hablamos de la ciudad, es difícil tratar de generalizar, porque las características de la pandemia, las características en las que cómo entró en la Argentina, las características de la población en las diferentes ciudades y los diferentes territorios en un país tan amplio como Argentina hacen que eso sea difícil. Yo hago un buen balance de lo que venimos haciendo en la ciudad de Buenos Aires y de lo que venimos haciendo, trabajando de manera coordinada con el gobierno nacional y con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. En particular en la ciudad de Buenos Aires, todas las decisiones que venimos tomando, las venimos tomando basándonos en los datos, basándonos en la evidencia, con mucho rigor, con mucho análisis, basándonos también y aprovechando la experiencia de otros países por donde la pandemia pasó antes de llegar a Argentina y a la ciudad de Buenos Aires, y en base a todos estos datos que no se analizan ni de manera aislada un dato, ni por lo que pase un solo día, hemos tomado la última decisión de abrir algunas actividades a partir de este lunes 20 de julio y también presentamos un plan para esta primera fase con detalle, con fechas, con cada una de las actividades que se iban a abrir en estas 2 semanas hasta el 3 de agosto y el resto de un plan integral que incluye otras 5 etapas también con mucho detalle, pero sin entrar en el detalle de las fechas para cada una de esas actividades por diferentes razones que si quieren también las exponemos y las compartimos. Bueno, digo, yo infiero, la primera razón sería, apenas podemos prever para 15 días, vamos a ver cómo evolucionan las cosas, ¿para qué hablar a 30 días, no? Bueno, es una manera de plantearlo. La otra es que en esta instancia, en estas etapas que estamos empezando a transcurrir, va a depender, por supuesto, de la evolución epidemiológica o de los casos de contagio y de otros indicadores que hay que interpretarlos también en conjunto. Pero también, fundamentalmente, va a depender de nosotros. Va a depender de cómo nosotros nos sigamos comportando en términos del cumplimiento de las medidas de prevención y de reducción del riesgo. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque es muy importante que entendamos que la apertura de algunas actividades, cierta flexibilización al aislamiento que veníamos llevando adelante, no quiere decir flexibilizar los cuidados
que tenemos que llevar adelante cada uno de nosotros, porque esa es nuestra herramienta más fuerte desde el punto de vista personal para influir sobre los riesgos de contagio y ayudar justamente a que podamos ir atravesando las diferentes etapas, Ahora, de manera Miguel, gradual, pero sustentable. Pero Miguel, bueno, pero digo, me parece que la sociedad, por lo menos en el AMBA, y por lo que uno ve y puede ver, lo poco que puede ver cuando sale, se compró el tema del tapabocas, la sociedad. Ahora, hoy tenemos unas definiciones del ministro de Salud de la Nación, diciendo, bueno, acá lo que hubo fue amiguismo, fue reuniones, asados, y el contagio fue por esto, o también declaraciones del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Goyán, que dice, bueno, como estamos vamos a tener que volver para atrás. ¿Es difícil separar lo que pasa en el AMBA en este contexto? Bueno, en primer lugar, me voy a referir respecto a la conducta. Yo tengo un agradecimiento infinito por el compromiso de los porteños en relación con el cumplimiento tanto del aislamiento, que lleva más de 120 días, y la verdad que el cumplimiento, el apego a las medidas de prevención por parte de todos los porteños es excepcional. Yo tengo un agradecimiento enorme y un respeto muy grande por ese esfuerzo que se viene llevando adelante. O sea, usted no advirtió como Ginés cierto relajamiento y que el relajamiento pueda haber incidido en la subida que estamos viendo en las últimas 48 horas. No digo que no pueda haber algunas excepciones también, por supuesto, pero en términos generales la evaluación que nosotros hacemos es de un cumplimiento muy importante, muy importante. Empezó la actividad física de nuevo este lunes 20. Yo estuve el lunes a la noche en Palermo, en la zona de Figueroa Alcorta, de Sarmiento hacia el norte, por el Rosedal. Muchísimos empleados de gobierno, concientizadores, voluntarios, ayudando a ordenar la actividad física, pero también el cumplimiento de cada una de las disposiciones de todos aquellos que salieron a hacer actividad física es enorme. Y lo mismo pasó respecto al Día del Amigo. Estábamos todos preocupados respecto de lo que iba a pasar el Día del Amigo y la verdad es que no se vieron situaciones ni de incumplimiento ni de desborde. No quiere decir que no pueda haber excepciones. Sí. En relación con el aumento de estos días Sí. De los casos de contagio. Sí, pues a propósito de eso, hubo como versiones un poco encontradas. No digo de autoridades, pero sí de especialistas diciendo, bueno, lo que pasa es que lo que ocurrió a comienzo de semana tuvo que ver con una demora en la carga de datos del fin de semana. Bueno, pero lo cierto es que más allá de la explicación, la curva va para arriba. A ver, nosotros desde hace varias semanas que tenemos una situación de cierta estabilidad en los casos de contagio. Es cierto que los últimos 2 días fueron más elevados. Sí. Parte de la explicación... Y se estabiliza siempre un poquito más arriba. Bueno, ¿no? Es como que sube, en realidad queda ahí un nosotros- tiempo y vuelve a subir. Nosotros teníamos un promedio de alrededor de 1.000 casos. Tuvimos un salto estos últimos 2 días que se situó cerca de 1.400. Parte de la explicación tiene que ver con lo que decías, Eduardo, respecto del retraso en la carga. Hay una parte de la explicación que subió estos 2 días. Hoy el número de casos de contagio es 1.270, bajó 130 casos. De la misma manera que un día para arriba no es definitorio, un día para abajo tampoco. Hay que analizar una serie de datos porque los casos de contagio tampoco son el único indicador. Va de la mano de muchos otros indicadores. Y voy a dar un ejemplo para que se entienda, perdón Daniel, pero si nosotros testeamos más, es razonable que aumenten, por lo menos durante un tiempo, los casos de contagio, porque los estamos detectando. Pero al mismo tiempo es una enorme herramienta para cortar la cadena de contagio. Por eso estamos saliendo cada vez más proactivamente a identificar, testear y aislar aquellos casos de contagio. Miguel, las camas de terapia intensiva pareciera que tuvieron un salto importante también en la utilización y hoy había un experto en terapia intensiva que decía que los hospitales de la capital, por ejemplo, están prácticamente al límite. ¿Puede ser? No, eso no es correcto. En la ciudad de Buenos Aires, en relación con, primero que hicimos un refuerzo al sistema de salud muy importante. Tanto en términos de camas de terapia intensiva como de internación general, el pabellón Koch en el Hospital Muñiz que se puso a punto justamente para hacer frente a esta pandemia, como también y fundamentalmente la incorporación de profesionales de la salud. Hemos sumado al equipo más de 2.000 profesionales entre médicos, enfermeros, enfermeras, kinesiólogos, farmacéuticos, que justamente están en condiciones hoy de hacer frente a esta cantidad de casos de coronavirus.
pero de ninguna manera el sistema hospitalario hoy de la Ciudad de Buenos Aires, en términos de camas, por ejemplo, de terapia intensiva, que son las que más exigen en un punto, estamos por debajo del 60% en términos de la ocupación del sistema. ¿Total, público y privado? Público, estoy diciendo en el sistema público. El privado está similar. El privado está Un poquito más similar, arriba, un poco ¿no? más arriba, pero similar, no llega al 70% tampoco. Miguel, la provincia hoy salió a través del ministro Goyán a decir que si la cosa sigue así como está hoy, van a tener que volver atrás. Ustedes, por lo contrario, hoy tienen menos casos de contagios que ayer, con lo cual están estabilizados en los 1000 y monedas. ¿Puede ser que la próxima etapa, la ciudad y la provincia de Buenos Aires tomen decisiones distintas de cómo sigue la fase que viene o mantenerse en la actual? Mira, Pablo, yo prefiero no hacer futurología, prefiero no estar aventurando decisiones sobre hipótesis, ¿no?, que afectan la vida de la gente. Lo que sí vamos a hacer es seguir monitoreando día a día todos los casos, todos los indicadores. El tiempo de duplicidad de los casos es otro indicador muy importante. La famosa R, que es la aceleración en la evolución de los contagios, sigue muy estable en la Ciudad de Buenos Aires. ¿En qué índices? Y está, hoy, la R de hoy todavía no la tengo informada, pero nosotros veníamos de arriba de 1,1 y estábamos en 1,02, 1,03, 1,02, 1,04, por ahí. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir trabajando en base a los datos que vayamos viendo y monitoreando de acá hasta el 3 de agosto en que termine esta fase. Es cierto que es muy valioso todo el trabajo que venimos haciendo de manera coordinada y consensuando muchas de las decisiones. Y también es cierto que en el AMBA hay una realidad, o hay realidades que son comunes, pero también hay diferencias entre los distintos distritos. Hay diferencias entre distritos dentro del propio conurbano. Y hay diferencias incluso dentro de barrios en la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, hay muchas realidades comunes a todo el AMBA y también hay diferencias. Y por eso las decisiones que tomemos, en algunos casos pueden ser similares, pero no necesitan ser todas idénticas. Vinculado a la pandemia, le quería hacer una pregunta que no tiene estrictamente que ver con la pandemia, aunque tiene que ver. ¿Cómo evolucionó el tema de la inseguridad durante el tiempo de cuarentena, 125 días, y si ha habido algún cambio que ustedes han percibido? En provincia es muy notable, en la ciudad, ¿cómo es? Sí, a ver, nosotros venimos trabajando desde que nos traspasaron la policía. Para nosotros fue uno de las prioridades, el tema de la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, y sigue siéndolo. Diego viene haciendo un trabajo magnífico desde que se hizo cargo del Ministerio de Seguridad, y en la última presentación del mapa del delito que se hizo en enero de este año, por primera vez llegamos a presentar, venían bajando los delitos en diferentes tipos de modalidades, presentamos un mapa del delito donde ya todas las modalidades delictivas venían bajando, todas, incluso motochorros, que fue una de las que más nos costó poder revertirla porque tenía un sinnúmero de complejidades. A partir de ahí seguimos, por supuesto, trabajando, siguió descendiendo un poco. Cuando empezó la pandemia y se implementó la cuarentena, se vio una caída drástica de los delitos. Realmente la disminución, la baja de los delitos fue muy, muy significativa, de hasta el 90%. No que descendió 10 y quedó el 90%. Descendieron los delitos hasta un 90%. Cuando aflojó la cuarentena, subieron un poco los delitos, pero siguen manteniéndose muy, muy por debajo de los índices pre-pandemia. Hoy, para dar algún ejemplo, en términos de motochorros, comparado con antes de la pandemia, hay una reducción del 70%. En términos de robos y hurtos, del 48%. En términos de robo automotor, del 67%. Son todas disminuciones muy, muy significativas. Pero evidentemente también tienen que ver con la disminución en la circulación, en el tránsito, etcétera, con lo cual, obviamente, vamos a hacer todos los esfuerzos para tratar de que estos índices, a medida que se van liberando y abriendo nuevas actividades, poder mantenerlos lo más bajo posible, porque sabemos lo que impacta la seguridad en la calidad de la vida. Le agradecemos muchísimo que haya estado. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Felipe. Buenas noches. ¿Nos está esperando? Pablo Tonelli. El diputado Pablo Tonelli. Diputado, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien. ¿Qué tal? Gracias por hablar con nosotros.
¿Cómo, por favor. cómo fue hoy lo del Consejo de la Magistratura? Hoy se Bueno, hoy trataban tuvimos el nombramiento, perdón que lo interrumpa, hoy se trataban el problema planteado por algunos consejeros sobre algunos desplazamientos de jueces durante el gobierno de Macri. Así es, había un informe que presentó la semana pasada el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, en el cual se hacía un análisis de todos los traslados hechos por el Consejo en los últimos 20 y pico de años, y al final había un cuestionamiento, particularmente a 10 traslados realizados en los últimos años, la mayoría de ellos durante el gobierno de Mauricio Macri. Hoy en la comisión de selección tuvimos una larga discusión en torno al tema. La discusión no concluyó, no llegamos a ninguna definición, va a seguir la semana próxima, pero de todas maneras están claras, digamos, las posiciones. Nosotros allí, cuando digo nosotros me refiero a quienes no somos parte del oficialismo, hicimos un planteo en el sentido de que, a nuestro modo de ver, el Consejo de la Magistratura no tiene competencia, no tiene atribuciones para pronunciarse respecto de esos traslados. Esos traslados, en el final del trámite, fueron dispuestos mediante decretos del Poder Ejecutivo. Esos decretos del Poder Ejecutivo surtieron efectos, inclusive generaron derechos, particularmente en favor o en beneficio de los jueces trasladados, y por ende, de acuerdo con la Ley de Procedimientos Administrativos, no pueden ser dejados sin efecto esos decretos o anulados o revocados, sino mediante un proceso judicial que así lo establezca y mediante una sentencia que en el final, y una vez pasada en la autoridad de cosa juzgada, resuelva la anulación de esos decretos. Por lo tanto, sin perjuicio de que también entendemos que esos traslados han sido válidos, han sido correctos, sobre todo se ajustan a ciertas prescripciones que la Corte Suprema estableció en 2 acordadas del año 2018, sin perjuicio de la validez de los traslados, nosotros entendemos que el Consejo ya no tiene nada que hacer o que decir respecto a esos traslados. Podemos sí discutir, y por supuesto estamos dispuestos a hacerlo, reglas nuevas o más estrictas o más ambiciosas para el futuro. Yo mismo sostuve hoy que, a mi modo de ver, la solución definitiva es que el Congreso, mediante una ley, reglamente por primera vez, cosa que hasta ahora no ha ocurrido, el régimen de traslados. Sí. Entonces, en ese Ahora, sentido, Tonelli, recordé que yo mismo presenté con el diputado Mario Negri hace 2 o 3 años un proyecto de ley para reglamentar los traslados. Ahora, Tonelli, ¿qué tal? Buenas noches. Pero bueno, pareciera que lo que está pasando en el Consejo es que hay 6 del oficialismo, 6 de la oposición que usted integra, y hay la titular de la comisión de selección, que es Graciela Camaño, que tendría que desempatar, digamos, en este contexto. ¿Está tan partido así a partir de la discusión de hoy, del análisis de hoy? Bueno, la diputada Camaño hoy no expresó su opinión respecto del tema, y la verdad es que tampoco sabemos cuál es en términos concretos y precisos lo que el oficialismo y sobre todo el representante del Poder Ejecutivo propone que hagamos con esta discusión. La estamos teniendo, es una discusión muy enriquecedora, muy esclarecedora. Hemos escuchado muchas opiniones y muchos fundamentos, pero no sabemos en términos precisos qué es lo que propone el representante del Poder Ejecutivo que hagamos. Si simplemente que dictaminemos, si simplemente que opinemos, o si finalmente propone que el Consejo, adopte algún tipo de decisión o formule algún tipo de declaración. Diputado, esto aún no lo sabemos a ciencia cierta. Diputado, ¿usted cree que esto, yo se lo planteo yo, puede ser que sea un mal pensado? ¿Usted cree que esto tiene algo que ver también con otras decisiones en el universo judicial que el gobierno, decisiones o intenciones que el gobierno va manifestando?
Digo, la reforma que algún día llegará, la decisión de intentar el desplazamiento del Procurador General, el proyecto o esbozo de proyecto de modificación de la estructura y el número de miembros de la Corte Suprema. ¿Usted le ve relación o yo soy un paranoico? No, yo veo relación y eso es lo que me preocupa precisamente, porque veo todas acciones del gobierno encaminadas a menoscabar de algún modo, a atenuar la independencia y la autonomía de la justicia. Yo, mire, estos días vengo dando un ejemplo que me parece que es muy esclarecedor. Si el gobierno estuviera de verdad tan preocupado por mejorar la eficiencia del servicio de justicia, una cosa que podría hacer, que la tiene al alcance de la mano, es mandar al Senado los pliegos para cubrir las más de 200 vacantes de cargos de magistrados que hay en la justicia federal y nacional. En diciembre del año pasado el presidente retiró todos los pliegos que estaban en la Comisión de Acuerdos. Han pasado 7 meses, estamos ya cerca de tener un tercio, nada menos que un tercio de los cargos de magistrados vacantes, y sin embargo el gobierno no manda ningún pliego al Senado para poder concluir el trámite de designación de nuevos jueces. Y mientras no hace eso, nos apura en el Consejo con la aprobación de listas de conjueces, se produce un embate contra el procurador Casal, se cuestiona, al cuestionar los traslados, a jueces que tienen que resolver algunas de las causas más importantes y más emblemáticas de corrupción. Es decir, son malas señales. Se habla de un aumento absolutamente innecesario respecto de los miembros de la Corte. A mí personalmente las señales me parecen preocupantes, no me dejan tranquilo y estoy preocupado. Tonelli, en este contexto, ¿tiene algún antecedente? ¿Llegó algún borrador a la Cámara, ustedes como diputados, del proyecto de reforma de la justicia que va a plantear el gobierno? No, absolutamente nada. Lo muy poquito que sabemos, lo sabemos por los trascendidos periodísticos y bueno, también allí hay algunas señales de alerta, como por ejemplo el tema vinculado a la Corte Suprema y su posible ampliación, esa pretensión de hacerla dividir en salas o que la Corte funcione dividida en salas, de modo que poco sabemos y por supuesto estamos a la expectativa. No es oportuno opinar antes de conocer el proyecto, pero lo cierto es que no ha habido ningún avance, ninguna conversación, ninguna consulta. El proyecto ha sido elaborado en absoluta soledad por el Poder Ejecutivo. Así que bueno, respecto de eso simplemente vamos a estar a la expectativa, esperaremos el proyecto y cuando lo conozcamos opinaremos, por supuesto, con toda libertad. Tonelli, recién Eduardo le mencionaba el tema de la posible reforma de la Corte y de eso se habla de un consejo consultivo que llamaría el presidente. Si los convocan a ustedes, ¿ustedes participarían de ese consejo en el cual trasciende que estaría Carlos Beraldi, el actual abogado de Cristina en las causas de corrupción? Bueno, eso dependería de cuáles sean las funciones y las atribuciones de ese consejo y la misión de ese consejo y la integración. Nosotros, dispuestos al diálogo, a la colaboración, al intercambio de ideas y a la búsqueda de soluciones, estamos dispuestos siempre. En ese sentido, siempre nos van a encontrar dispuestos a colaborar, a conversar y a buscar soluciones que sean mejores para el servicio de justicia. Pero bueno, queremos saber, antes de dar una opinión definitiva, cuáles van a ser las características y atribuciones de ese supuesto consejo. Diputado, le hago la última, lo corro un poquito de la justicia, o relativamente. Digo, ¿cómo está viendo usted? Bueno, usted es legislador además, de Cambiemos. ¿Cómo está viendo usted el funcionamiento del vértice del poder, el presidente y la vicepresidenta? Bueno, advierto las mismas dificultades que advierte todo el mundo y que forman parte de la discusión política del momento. Pareciera que no hay allí una unidad de criterio
o por lo menos una coincidencia total en los temas más relevantes, y que a veces prima la voluntad del presidente y a veces prima la voluntad de la vicepresidente, y esto no me parece que sea lo más sano, ni sobre todo lo más conveniente para el buen funcionamiento del gobierno. Nuestro sistema, que es estricta y profundamente presidencialista, nos guste o no, requiere para el buen funcionamiento del gobierno que el presidente ejerza el liderazgo de manera absoluta y de manera unipersonal. No me parecen buenas, ni saludables, ni mucho menos provechosas esas interferencias que todos vemos y conocemos. Diputado, muchas gracias por estar esta noche en La Rosca, ¿eh? Gracias a ustedes, que sigan muy bien. Buenas noches. Y Bueno, ya viene Pablo se de León. va Sí. Pablo Tonelli, ¿viene otro Pablo? Sí, tenemos. Bien, ¿eh? ¿Cómo están? ¿Cómo va, Pablo? Muy bien, súper bien. Te veo muy bien, ¿eh? Que estuve muy atento toda esta semana al culebrón. ¿Qué pasó? ¿Estuviste en Venezuela? No. Nosotros tenemos nuestro propio culebrón conurbano, Ciudad de Buenos Aires. Sergio Alejandro Berni, médico y militar. Gran valor del balompié. Y ministro de Balompié. Seguridad. El balompié. Balompié más Qué antiguo. ¡Eh! ¿Cómo estás Bueno, con lo de Bielsa? ¿Todavía te sigue la Bueno, euforia del Leeds? no pude viajar a Leeds porque le pusieron el nombre a una calle de Leeds, el nombre de Marcelo Bielsa. Exactamente, ya bueno. Sí. Chao. Ahora la próxima se va a llamar Néstor Kirchner. Eso ya sí, es muy dinámico. muy dinámico. Bueno. ¿Cómo está la historia hoy entre Bernie y Sabina Frederick? ¿Cómo está? ¿La charlamos un poquito? ¿Tenés Sí, ganas? claro. Bueno, el Ministerio de Seguridad Nacional está anunciando para mañana que empiezan unas actividades. Pero antes vamos a hablar de unos datitos que vos tenés. Aquí tenemos... No, yo no los tengo, son del programa. Son del programa, sí. A ver, esto son estimaciones extraoficiales todavía no confirmadas, probablemente la semana que viene sean oficiales. Estamos viendo en conurbano lo que fue la caída del delito, que Miguel decía más o menos lo mismo en ciudad, Sí. durante la pandemia más estricta, ¿no? Ya vemos caída de delitos contra la propiedad, casi 46%, caída de delitos penales juveniles, 52%. La localidad, ¿por qué es la localidad? Cuando uno ve los gráficos, la localidad del conurbano donde el delito es más impactante es Loma de Zamora, y fue donde más cayó, Claro. obviamente. Bien. Pero vos estabas diciendo, sigamos. No, yo estoy diciendo que mañana el Ministerio de Seguridad Nacional anuncia que comienzan tareas coordinadas entre la nación y la provincia. Yo no estaría tan seguro De que sean coordinadas. de que Bernie acepte alegremente a los gendarmes. Porque Bernie, ¿qué A le ver, dijo? upa, ¿cómo es Bernie, esto? ¿qué le dijo? Vos me mandás los ¿Es gendarmes. cierto que la prepoteó? Sí, y le dijo, vos me mandás los gendarmes a mí, bueno, mándame el GPS de cada uno y el nombre de los gendarmes. Sí. No, pero eso lo vamos a coordinar, porque no es que el gendarme va y se queda, son operativos. Entonces decimos, bueno, vamos a montar el operativo Villa, digo, aleatoriamente, Palito en La Matanza, vamos ahí y paramos. No, vos a mí me das el GPS y el nombre de los gendarmes porque los manejo yo. La situación en estos momentos es que la ministra parece que dijo, Bernie no me deja entrar con los gendarmes en la provincia. Con lo cual, Bien. atentos a lo que puede pasar No, mañana es bueno, en este nuevo culebrón. digo, lo que yo digo, en medio de la pandemia, la economía más o menos está bien, ¿no, Dani? Está más o medio menos de bien. incertidumbre. Sin En medio, de sobresalto. en medio de la pandemia, en medio de la crisis social, en medio del rebrote de inseguridad, que el ministro de la provincia, la principal provincia del país, y la ministra nacional se tiren cascotazo, no es muy tranquilizador, ¿no? Claro, pero vos fijate, tenemos otra placa que habla de distritos y el delito. Ah. Distritos calientes con el delito, ahí lo tenemos. Ahí estamos. Estos es donde son los 5 distritos donde más se ha notado el rebrote post-pandemia. Exactamente. No es post-pandemia porque la No. pandemia está, ni es por cuarentena por cuarentena, pandemia sería. por el aflojamiento de la situación. Exactamente, ¿qué tiene que ver con otro delito? Por ejemplo, algo que sí decía Bernie, está viendo mucha gente que delinque por primera vez. Gente que por ahí está desesperada y sale a delinquir. Yo hice una suma de todos los habitantes A ver, de esto. es interesante. Moreno, más Morón, más La Matanza, más Quilmes, más San Martín. ¿Sabes cuántos habitantes hay con No. censos anticuados? 4,5 millones de habitantes en estos lugares que vos decís. Estamos hablando de una ciudad de Buenos Aires de 3 millones, una ciudad de Buenos Aires y media. En todos estos lugares donde vos tenés
un nivel de delito en el cual tenés países adentro. La Matanza son Sin duda. 2.400.000 personas. ¿Vos cómo vas a ir? ¿Vas a caer con 300 gendarmes? No. Con lo cual, la situación está complicada. ¿Por qué? Porque dicen, vamos a ver esta placa, que sigue ahora, señor director. Bueno, esto, vos sabés que ahí creo que se me cayó uno hoy, ¿eh? A ver, Porque son 46. bueno, dinámico, obvio. Esto esto abarca algunos casos de la provincia de Buenos Aires del interior, ¿eh? Claro, integral. Lo cierto es que las estimaciones que hace el Ministerio de Seguridad de la provincia es que con esta tendencia, la proyección para el 2020 puede superar los 1.100 homicidios. Bueno, esto es lo que les dijeron el día martes a la tarde en una reunión, porque hablamos de la pelea Fredrik Berni, pero el día anterior Berni estuvo con los intendentes, y no intendentes Jorge Macri y Diego Valenzuela, sino Mario Seco, un ultracabo Insaurralde. Le dijeron, vos con la bonaerense, ¿qué estás haciendo? Arreglá este lío que tenemos de la inseguridad. Berni se levantó y se fue de esa reunión, de la misma manera que se fue al día siguiente de una reunión. Él dijo una cosa, lo vi anoche que estuvo Acá en con Agosto. Marcelo y Edgardo Alfano. Él dijo, no, lo que pasa es que Seco tiene una forma muy así Demente, fervorosa, eufórica de expresarse. Él no. Claro. Él no. Se fue de dos reuniones en las cuales estuvo el que es su jefe, si quieren administrativo, ya que su jefa política Cristina, estuvo en las dos reuniones Axel Kicillof. Sí. Yo te paso Pero una Kicillof pregunta. le pidió, Decime. por lo menos lo que dicen las versiones, que Kicillof le pidió moderación, baja un cambio, Berni, porque la verdad sí, Yo lo que vas a pregunto- choque siempre y vamos a chocar siempre, y aparte, algo que sí hizo Berni, deja de hablar mal de Alberto Fernández, y deja de decir que tu jefa es Cristina y no Alberto Fernández directamente. Y esto me parece que en los últimos días por lo menos lo sacó, pero claro, estar sentado frente a la ministra de Seguridad y, bueno, sacarse el barbijo y que la ministra de Seguridad le diga, ¿vas a desenfundar? Sí, claro. Claro, es un diálogo un poco difícil, ¿Le ¿no? puedo hacer una pregunta a ambos? Por supuesto. Ambos. ¿Ustedes qué se imaginan que hace Kicillof todas las noches en esta durísima tarea, no solamente de gobernar la provincia de la pandemia, sino de tener que convivir con Berni? Digo, Kicillof, una persona con una construcción de pensamiento que todos conocemos, frente a un médico militar. Yo me imagino qué hace. Agarra un martillo y se pega en los dedos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué? A ver, ¿Por qué? vale. ¿Por qué? ¿Por qué? No, tiren. No, yo creo que lo que debe tener Kicillof debe ser una situación de tirantez como buena parte del gobierno, ¿no? Y como buena parte de la sociedad. ¿Dónde está parado? ¿No? Lo reto a Berni, lo agarro, los insulto y ¿qué me va a decir Cristina? Berni le tira la moto encima. ¿Sí? Lo retan, le tira la moto encima. No, Yo tengo no un creo, soy elemento gobernador. A ver, para faltas vos. cerrar el tema este. El presidente de la Nación llamó a un ministro muy poderoso y le dijo, encárgate del tema Berni, que se vaya. Este ministro se sentó con dos personas y les comunicó esto. Estoy hablando de que Guado de Pedro le dijo a Axel Kicillof y a Máximo Kirchner, Alberto me dijo que se vaya, Berni se vaya. ¿Se irá? Primero, ¿se irá? Segundo, ¿es un favor o es un castigo? Vamos a otro tema. Dale. Aquí hablamos del oficialismo y de la oposición. Hay un libro que está por salir, y que vos lo sabés muy bien, de un expresidente. Hay un libro, bueno, yo tiro la semillita y vos después... no es médico ni abogado. Exactamente, es ingeniero. Mauricio Macri está escribiendo un libro con dos personas. Pero hay otro libro que no se dijo nada hasta ahora, que es el de este joven que estamos viendo ahí con una imagen de... Robespierriano. Robespierre. Claro. Marcos Yo te dije, Peña. hace poco vos hablaste de Marcos Peña, yo te dije, más allá de que escriba un libro, hace unos guisos de lenteja de ¿En serio? primer nivel. Bueno, mientras come guiso de lenteja, esperemos que haga ejercicio porque si no va a engordar mucho. Marcos Peña está escribiendo con su máquina su libro que repasa. A su computadora, dirás. Con su máquina, es una sí, una no, máquina, pues sí. la... Debe tener una máquina más linda que la que tenemos nosotros, ni la dude. Está escribiendo un libro donde repasa sus 8 años como secretario general de la municipalidad con Macri y sus 4 años como jefe de gabinete de la presidencia. Así que no va a salir este año, va a ser otra de las cosas que pateamos para la post-pandemia, que vamos a leer un libro de Marcos Peña. ¿Se venderá?
Y vamos a ver cómo estamos, ¿no? Bueno, ¿cómo estamos? Y cómo están Vamos a ver ellos. qué ensayo político hace. Exactamente. Por último, y me despido. ¿Lo vieron a Alberto cantando esta semana? ¿A quién? Alberto cantando. Como si no tuviera... No, yo sé que anduvo mandando WhatsApp y no le fue muy bien, pero dejémoslo de lado. Ese tema yo prefiero... No, yo también. No tocarlo. ¿Qué es lo que cantó? Escucha, mira. A ver. Ha decidido sacarte del lugar donde te amaban. Bueno, el tema es que Alberto le dedicó un tema a un amigo de él, el músico de los Super Ratones que falleció, Person. Entonces, él le escribió y le tocó un tema muy Lito Nebbia el tema. Muy litoneviano. Bueno, muy ese litoneviano. es litonevianista. Sí, es de la primera hora. Es un faro musical. Bueno, pero el tema es que esta semana tuvo tiempo, salió en una radio, le mandamos un beso al Bebe Contepomi, le hizo una con el nota al Bebe. Bebe Mirá y vos. encima cantó. Extraordinario. Como si Muy no bien. tuviera nada que hacer. Bueno, el presidente escribe cartas, manda mucho WhatsApp y canta. Sí. Y canta. Bueno, nosotros, gracias Pablo. Gracias. Nosotros, Daniel, hacemos un corte y a la vuelta Ya venimos. estamos, como siempre, cerrando con las cartas. Estamos de vuelta. Daniel, vamos Vamos a jugar las cartas. Vamos a jugar las cartas. Dale. Vamos, director. Bueno, ahí está. ¿Con qué debutamos? ¡Epa! Ocho de oro, Claro, vamos ¡Qué semana, todavía. ¡Qué semana! Felipe Solá, canciller. Mirá. Es el canciller. Sabía que es el canciller, ¿no? ¿Cómo no voy a saber? No, porque no participa mucho. Pero el tipo está hizo bueno, su trabajo y aparte tuvo una de las definiciones más importantes de la semana. corajudo Sí. el ingeniero agrónomo. Corajudo. ¿Qué dijo? Le preguntó por Venezuela. Sí. Por el gobierno Maduro dijo, bueno, es sin dudas un gobierno autoritario. Autoritario, sí. Se jugó. Sin dudas. Se Después, jugó. lo que pasa es que después empezó toda la Muy polémica. bien. Hoy Alicia de Castro tiró la embajadora argentina en la Unión Soviética, en Rusia, Dani, perdón. ¿no? Este país En está Rusia. dado vuelta. El canciller da una opinión y sale una embajadora a cruzarlo. Sí, decirle no, claro. Es muy raro este país, ¿eh? Muy Bueno, pero raro. vaya un ancho de oro para don Felipe Solá. Se lo mandamos Ahí al está. despacho ahí en Plaza San Martín. Lindo barrio, sí, sí. Hermoso. Qué lindo. Vamos con la siguiente, director. Y claro, Cuatro el con- clásico sapo de ¿Por qué? el ¿Por qué? ¿Quién? Mira, No. Lito Nebbia. No, el presidente. Sí, el presidente no. Alberto Falta de Fernández. respeto. No, No, yo le voy a pedir una cosa al presidente Sí, de onda. sí. Además de que deje el teléfono y no escriba WhatsApp, que no haga más comparaciones con las cifras Del caso la del cuarentena, coronavirus. la pandemia. A ver, nos peleamos 2 veces con Chile, una vez con Suecia, Sí. ahora con el País Vasco. Sí. El presidente del País Vasco, que voy a leer, por supuesto, porque no lo sé de memoria, que se llama Íñigo Urkullu Rentería, mandó una nota pidiendo al gobierno que se rectifique de haber dicho que el sistema sanitario del País Vasco durante la pandemia había colapsado y que elegían quién vivía y quién moría. Eso dijo el presidente en su última presentación. Yo digo, No hagamos más comparaciones compare internacionales. más, que no compare más. Quedémonos con nosotros. Vivamos con lo nuestro. y es más, la carta para que usted no salga presi se la mandamos a Olivos. Vaya con respeto, ¿eh? Vamos con la última. No me digas que un hecho espada, ¿no? A ver, Otra cosa. ¿ancho de espada? ¿Ancho de espada hasta fin de año? No sabemos, no sabemos. No vamos a hacer pronóstico. No vamos a hacer pronóstico. Uy, pero Inés González García, ministro. de Salud. No, yo Y está en el foco. perdóname. El tipo está en el foco, la verdad. El 4 por la cuarentena no es. Yo no se lo doy. ¿Vos querés darle 4 por la No, cuarentena? no, No. no. Bueno, No tiene nada que, no tiene que ver no con la mezclemos cuarentena. las cosas. No tiene que ver con la cuarentena, no. Hubo un problemita esta semana. Sí, Sí. con la ley de fibrosis quística. Exacto. Estaba exponiendo Sí. en diputados, o el Senado, no me acuerdo ahora. El Senado. Estaba exponiendo y fue muy crítico y muy duro del proyecto de ley. Sí. Diciendo que, a ver, se trata de un proyecto de ley para que las obras sociales incluyan dentro de sus tratamientos esta enfermedad, que es una enfermedad muy compleja. Muy compleja. Que Tremendamente compleja. el ministro estaba en plena exposición virtual, obviamente, denostando el proyecto.
¿Qué pasó? Pasó que intervino de pronto Tin. el teléfono, Tin. no sé si el rojo. Sí. Parece que hubo un llamado de Alberto Fernández a Cristina Fernández y de Cristina Fernández a Anabel Fernández Agasti, y la senadora, la misma que promovió la intervención y la expropiación de Vicentín propuso. dijo, bueno, está todo muy bien, ministro, pero ¿sabe qué? Hay una decisión del presidente que me la acaba de comunicar la vicepresidenta de que este proyecto debe ser aprobado, entre otras cosas, porque era una iniciativa de la primera dama, Fabiola Yáñez. Que le encaja, hoy se aprobó en el Senado. Así es. Don Ginés quedó un poquito fuera de escuadra por este tema, ¿eh? traste para arriba, ¿no? Vaya. Bueno, Vaya. andamos, ¿qué va a hacer? Le mandamos el 4. Son circunstancias de la política. Así es. Nosotros nos vemos el jueves que viene. Gracias por estar Chau, en la buenas noche, ¿eh? Chau.